estado hablando a nuestra familia y ha sido algo que se ha convertido en una realidad para nosotros. Mateo capítulo 8. Yo creo que esta palabra le va a ayudar a usted esta mañana. Y espero que esta palabra sea de ánimo, que esta palabra sea un reto para usted como lo ha sido para nosotros. Y que usted pueda salir este domingo, esta mañana, de este lugar sabiendo, número uno, que Dios está con usted. Dice el versículo 18 de Mateo capítulo 8, dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Fíjense qué importante esto. Jesús mandó, ¿verdad? Jesús tiene un plan para nuestras vidas, tiene un propósito para nuestras vidas, y en muchas ocasiones Dios manda, habla su palabra, nos da una comisión en nuestra vida de algo que quiere hacer en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios tiene un propósito? Y muchas veces, y no solamente lo quiero poner hoy, esta mañana, en el ámbito espiritual, ¿verdad? Que tenemos un mandamiento, tenemos mandamientos de Dios, pero también en el área de nuestras vidas, ¿verdad? Hay cosas que Dios pone en nuestro corazón por hacer. Dios nos da un mandato. Tal vez Dios tiene un mandato de empezar una empresa. Dios te puso en el corazón, sabes que comienza una compañía, comienza esto. Tal vez Dios te dio el mandato, quisieras algo con tu familia, tal vez puede ser algo de parte de Dios para la iglesia. Pero mira lo que sucede en el versículo 19. Y vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Qué espiritual. ¿Cuántos pastores quieren eso, verdad? Que venga gente y diga lo que te quieras. Y Jesús le dijo: mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. En otras palabras, sin meterme en todo lo que eso significaba, simple y sencillamente le estaba diciendo a este hombre: mira, si me quieres seguir está bien, nada más tienes que tomar en cuenta que seguir a Jesús tiene un costo. Obviamente no lo siguió. Y luego vino otro de sus discípulos, este que ya le seguía, y le dijo: Señor, permíteme que vaya primero. Y esta es la palabra clave: primero, y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, escúcheme, mucha gente piensa que en este versículo Jesús está refiriéndose a que su papá había muerto y que iba a ir a un funeral. Yo no creo que eso sea el caso. Simple y sencillamente, yo pienso que este hombre, su padre, tal vez estaba avanzado en años, y él sentía la responsabilidad tal vez de ir a mantener a su papá, de ir a hacer cosas por su papá. Pero escúcheme, el problema es que ya era un discípulo que estaba siguiendo a Jesús. Y Jesús le está diciendo simple y sencillamente: mira, no te preocupes. Usted ha leído el Evangelio, los Evangelios, usted ha leído que Jesús dijo que primeramente buscáramos el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás pasará añadido. El problema no era la preocupación por el Padre, el problema era que lo quería hacer primero. Dios tiene que siempre tener el primer lugar en nuestra vida. Él tiene que ser el primer lugar en todo lo que nosotros hacemos. En el momento que nosotros ponemos otra cosa en primer lugar, aunque parezca buena, aunque parezca necesaria, estamos yendo en un camino equivocado. Dios nos ha pedido como seguidores, como discípulos, que confiemos en Él. Y por eso nos ha dicho: búscame primeramente a mí, busca primeramente mi justicia, y yo me voy a encargar de lo demás. Si lo quieren poner en palabras más así de nuestros días, yo me recuerdo una ocasión, yo estaba preocupado, creo que se lo platiqué a usted, la última vez que yo estuve en Bulgaria, no en este viaje, pero en el mes de marzo. Yo venía del aeropuerto para acá y perdí toda mi ropa, toda mi maleta, me quedé sin ni una. Bueno, mi esposa, pobre de ella, llegué a la casa con una mochila solamente. Imagínense la cara de mi esposa, y tu equipaje se perdió. Y cuando yo estaba en el avión y que venía sin ropa, decía: Señor, ¿qué voy a hacer? Y esa es la palabra que Dios me dice: no te preocupes. A veces nos preocupamos por tantas cosas cuando lo que Dios quiere es que decidamos lo que nos ha mandado. ¿Qué es lo que estaba mandando Jesús? Que fueran al otro lado. Él habló la palabra. Pero lo que pasa en estos versículos es que cuando Dios te pide algo, que vayas a hacer algo, muchas veces empiezan a venir distracciones a tu vida. Mira, el diablo obra de muchas maneras.
Y en este versículo, en estos capítulos que vamos a leer, la primera cosa que el diablo hace es que empieza a distraer a Jesús, mandándole gente muy espiritual. ¿Cuántos queremos escuchar palabras espirituales? Pero ¿sabes lo que Jesús quería? Jesús quería que los discípulos pasaran al otro lado, porque Él tenía un propósito del otro lado que ahorita vamos a leer. Y como Jesús no se distrajo con estos hombres, no se puso a perder el tiempo con estos hombres, ¿qué sucede después? Mira lo que dice el versículo 23. Y entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¡Wow! ¡Qué paz de Dios!, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Jesús es el príncipe de paz? ¿Cómo puedes dormir en una tormenta? Ahora, esta no era cualquier tormenta, quiero que me entiendan. Mire, esta tormenta era una tormenta sobrenatural, porque mire lo que dice el versículo 25. Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Ahora, ¿usted se recuerda que era la función de los discípulos antes de seguir a Jesús, de la mayoría de ellos? ¿Qué eran? Pescadores. Ahora, un pescador normalmente sabe cómo vienen las tormentas, y normalmente un pescador se prepara para la tormenta, empieza a ver la marea, empieza a ver, y ellos sabían. Pero escúchenme, cuando ellos están zarpando, yendo en la barca, no había tormenta. Dice que de repente se levantó en el mar una tormenta. Y mire, cuando usted y yo estamos siguiendo el propósito de Dios en nuestras vidas, cuando estamos siguiendo a Jesús, estamos siguiendo su mandamiento, en muchas ocasiones el diablo va a levantar tormentas en nuestra vida, tormentas sobrenaturales, y que tú dices: ¿y esto de dónde salió? ¿Por qué empezó a pasar? ¿Qué está pasando? Escúchenme, porque el enemigo no quiere que tú llegues al destino que Dios tiene preparado para ti. Tal vez tú tienes un sueño de parte de Dios grande para tu familia, tal vez tú tienes un sueño de Dios grande para tu negocio, para tu vida, para la iglesia, pero en muchas ocasiones en ese caminar se levantan tormentas que hacen que sentamos que perecemos. Que no solamente nos desanima, que decimos: Señor, de esta no voy a salir. ¿Cuántos han tenido situaciones así? En otras palabras, como decimos en México, nos llega el agua al cuello, ¿verdad? Sentimos que nos estamos ahogando, sentimos que ya no hay más. ¿Alguna vez ha sentido usted así? Se levanta en la mañana y dice: de esta bronca, de este problema no puedo salir. Puede ser un problema económico, puede ser un problema de salud, puede ser un problema con tu esposo, puede ser un problema con tus hijos, puede ser muchas cosas. Y estos discípulos están diciendo: Señor, sálvanos, porque si tú no nos salvas, nos vamos a ahogar. Versículo 26. Y Jesús les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Yo le quisiera decir cuántas veces yo he escuchado eso de parte de Dios. ¿Por qué tienes temor? Mire, ¿sabe cuál era el propósito de la tormenta? El propósito de la tormenta era traer temor. Porque el temor es el enemigo de la fe. Dios te llama a cosas grandes. Y mire, cuando Dios lo llama a uno a hacer cosas, muchas veces son cosas que no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Son cosas que son demasiado grandes, que son visión, un sueño de parte de Dios, que tú no lo puedes hacer en tus propias fuerzas, pero Dios te lo ha puesto ahí, y para eso se requiere fe. Y tú empiezas a creerle a Dios, y de repente viene la tormenta encima, y ahí es donde realmente tenemos que levantarnos en fe. No sé si lo dije aquí en la iglesia, pero lo he dicho en otras ocasiones. No es lo mismo tener fe cuando tu cartera está llena de dólares que cuando no tienes ni un dólar. Cuando te llegan todos los recibos, cuando llegan, ahí es donde dices: wow, siente que el agua llega al cuello. ¿Por qué el agua venía así? Tienes que entender, o tenemos que entender, que esa tormenta estaba queriendo impedir lo que Dios tenía más adelante. Y eso es lo que el enemigo sigue haciendo, entrar temor a nuestras vidas. Él quiere que, porque sabe que lo que el temor hace es que el temor nos paraliza. No sé si usted tuvo problemas de temor o luchó con el temor cuando usted era niño. Yo sí, cuando era pequeño, yo tenía mucho temor. Y con razón, ¿verdad? Mi familia estaba involucrada en toda clase de brujería y todo ese tipo de cosas. Entonces, mi abuela siempre venía y nos contaba historias bien macabras y tenebrosas. Pues miren, en la noche no podíamos ni dormir.
Y mi mamá pues era cristiana y estaba orando lo más que podía, pero escúcheme, había noches que yo me levantaba a la madrugada con ganas de ir al baño, pero tenía tanto temor que ni siquiera me podía mover. ¿Alguien alguna vez experimentó algo así? Tanto temor que no te puedes ni mover, y volteas y parece que todo se ve diferente, porque eso es lo que el temor produce. Ahora, estos ya eran unos hombres viejotes, para que me entiendan, ya eran unos discípulos que estaban acostumbrados a la tormenta y sin embargo tenían tanto temor que sintieron que se iban a morir. Aleluya. Y Jesús estaba dormido. Y hay veces que Jesús se duerme por un propósito. Hay veces que Jesús parece que no nos está hablando, parece que no nos está hablando. Hay veces que parece que Jesús no nos escucha. Diosito, escúchame. Parece que el cielo está como tapado. ¿Verdad? ¿Te ha pasado algo usted así? Y decimos, Dios, háblame. Quiero decir, hermano, que ya Dios le habló. Él ya los había mandado al otro lado. Esto no se trataba de que Dios les hablara. Esto se trataba de que ellos agarraran la palabra de Dios y tuvieran fe para creer que si Jesús estaba en la barca, no se iban a morir. Si Dios está con usted, quiero que sepa algo. A pesar de todos los pronósticos y de las circunstancias que están alrededor de usted en este momento, si Dios está con usted, Él tiene el control de su vida. Pero es una realidad que hay batallas. Es una realidad que hay luchas. Cuando íbamos rumbo a Bulgaria, nos tomó ya de España 30 horas para llegar a Bulgaria. Un viaje larguísimo, larguísimo. Más de un día sin dormir. Y cuando íbamos a Bulgaria y nos subimos al avión, para empezar, no nos querían dejar subir al avión y llevábamos un equipo. Nos dijeron, si no pagan no sé cuánto dinero en este momento, no te subes. Ahí estamos tratando de conseguir. Imagínense un minuto, estando ya en el aeropuerto, una hora antes de salir. Estamos corriendo al aeropuerto, parecemos locos, porque no queríamos perder el vuelo o la barca para llegar al otro lado. Y cuando vamos en el avión se levanta una tempestad, una turbulencia como yo nunca. Yo quiero que sepa que yo viajo bastante. Lo suficiente para notar que esta turbulencia estaba pero pesada. De repente un hombre en el asiento de adelante se empieza a ahogar, se está muriendo. De repente otro hombre se levanta a gritarme y empiezan a pasar toda esta clase de tormentas y circunstancias. Y yo estoy ahí paralizado y digo, Señor, y solamente, gracias a Dios por mi esposa que me dijo, hey, recuerda que Jesús mandó al otro lado. Vamos al otro lado y tenemos que entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice la palabra. Que nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha es contra principados y potestades. Escúcheme, nuestra lucha es contra cosas espirituales. Tal vez parece que Dios usa personas, circunstancias, perdón, el diablo usa circunstancias, pero Dios, a final de cuentas, está con usted. Jesús está en la barca, Él está dormido, pero está allí. Como dice el canto, aunque no pueda ver, tú estás obrando, ¿verdad? Aunque no lo puedas sentir a veces, Él está obrando. Se levanta y le dice, ¿por qué teme? Yo a veces lucho, como creo que todos nosotros, es una lucha entre la fe y lo que las circunstancias dicen. Es una lucha de creer lo que Dios ha hablado de nosotros, de lo que Dios va a hacer en nuestra familia y lo que nuestros ojos muchas veces ven. Tal vez tú eres un padre de familia que Dios te ha hablado que Dios va a salvar a tu hijo y tú dices, yo creo esa palabra, pero de repente ves a tu hijo más rebelde y dices, Dios, ¿qué está pasando? Y empiezan a pasar circunstancias y yo vengo a animarte que sigas creyendo. Que Jesús sigue sentado en su trono. Que Jesús ha mandado. Yo soy un testimonio, creo que lo he contado en alguna ocasión aquí, de ser un hijo rebelde, de una madre que oraba por mí. Me recuerdo una ocasión, íbamos en el transporte público, en el camión en México, y yo iba todo lleno, yo sí confieso, yo sí era un joven rebelde, estaba lleno de demonios, no quería saber nada de Dios, y yo sí le digo la verdad.
Iba en el camión con mi mamá bien buena onda, ella es muy buena onda, espero que la puedan conocer pronto. Y voltea y me dice, hijo, tú vas a predicar el evangelio. Parece que me había dicho lo peor. ¿Cómo que yo voy a predicar? Y mire, gracias a Dios por mujeres y por madres y padres que oran por sus hijos. Porque mire, ahora, años adelante, Dios ha tenido la oportunidad y ella ha estado en un lugar sentada en varias ocasiones escuchándome predicar, porque ella le creyó a Dios, porque a pesar de que las circunstancias decían otra cosa, ella se levantó en fe. Hermano, la vida cristiana no es fácil, pero escúcheme algo, pero seguir a Jesús y obedecer lo que Él ha mandado es lo que nos mantiene a flote, es lo que Él nos habla. Versículo 20, se les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó Jesús, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Escuche, Dios a final de cuentas hizo un milagro. A final de cuentas, cuando parece que más oscuro se ve, dice la palabra, es cuando va a amanecer. Dice la palabra que a veces hay momentos que parecen como los momentos de los labores de parto, ¿verdad? Que dices, no hombre, yo soy hombre, no lo puedo explicar, pero los que son madres pueden entenderlo, que está la cosa difícil. Yo me recuerdo con mi esposa, tenemos 3 hijos, estaba ya por dar a luz, era difícil, era duro, era incómodo, pero en el momento que nacía ese bebé, ¿verdad? Parece que todo se olvida. Pero mire lo que dice el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, llegó, gracias a Dios. Y esa es la palabra que yo tengo, tenemos que llegar. Dios nos ha hablado, yo sé que como iglesia Dios les ha hablado, les ha dado un propósito, les ha dado un plan, les ha dado promesa, les ha dado cosas. Y ha habido dificultades, hay circunstancias y a veces parece que nos estamos ahogando. Pero escúcheme, el chiste de esto es llegar. Mantengámonos. Y llegó a la tierra de los Gadarenos y vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Otro de los evangelios dice que era 1, aquí dice que eran 2. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Aquí vemos a 2 endemoniados. Entonces, ¿qué era el propósito de Jesús? Llegar al otro lado, porque en el otro lado había 2 endemoniados, o un endemoniado, dependiendo de la historia que usted lea del Evangelio. Y está llegando a ese lugar porque él sabía que en ese lugar había necesidad de liberación. ¿Por qué había necesidad de liberación? Porque este endemoniado estaba obstruyendo el propósito de que la gente en ese pueblo de Gadara recibiera la bendición. Escuchen. Estaba viviendo en los sepulcros en el camino. Dice la palabra que les ponían grilletes, les ponían diferentes cosas, pero estaban tan endemoniados que dice que rompían las cadenas. Mire, quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Porque quiero en esta historia, Mateo da unos detalles, pero Lucas da otros detalles. Yo quiero que veamos Lucas 8, versículo 29. En este evangelio dice que era 1. Y Jesús le dijo que se fuera. Y el demonio le responde, te ruego que no me atormentes, versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese de él, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos.
Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Yo quiero que vean algo en esta historia. La primera cosa que dice aquí, dice en el versículo 29, porque hacía mucho tiempo que se habían apoderado de él. Este hombre tenía ya mucho tiempo endemoniado. Mucho tiempo. Y llegó el momento. Este era el día de salvación y de libertad para este hombre. Y tal vez tú has estado por mucho tiempo pasando por una situación. Pero yo quiero decirte que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Que tal vez puede ser este día el día que tú estás esperando, que Él llega a tu vida. Pero escúchame, tú y yo solamente vemos esta parte de la historia, pero tenemos que entender que para que Jesús llegara a este punto, para este día, para este hombre, se levantaron tormentas, se vinieron distracciones. Pero escúchame, el plan de Dios era seguir adelante, llegar. Y yo quiero animarte que llegues, que no te desanimes, que no dejes que el temor te paralice, pero que llegues a ese punto. Y fíjate lo que sucede. Dice que Jesús manda a los demonios a los cerdos, como leímos hace unos momentos. Y dice el versículo 33, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al agua y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos vinieron, vieron lo que había sucedido, huyeron y dieron aviso a la ciudad. Versículo 35. Y la gente de la ciudad salió a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de que había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. ¿Cómo estaba el hombre ahora? Ya no estaba desnudo y con cadenas, dice que estaba sentado en su cabal juicio. Mire, hace unos años atrás estábamos haciendo una campaña de evangelismo del estado de Zacatecas. Ahí en Zacatecas, cerca de la capital, hay un pueblo que se llama Bañón. No sé alguna vez lo que son Zacatecas lo conocen, pero está en ese lugar. Y estábamos haciendo una campaña de, creo que de 5 días, si no me equivoco. Y cada día rentamos un auditorio para hacer evangelismo. Ahí mandamos a los jóvenes a evangelizar. Y en la noche teníamos un culto de milagros. Y entonces, como por el 4.º día, llegó un hombre a dar testimonio. Yo estaba predicando y este hombre me dice, yo quiero dar mi testimonio. Y era un hombre muy bien vestido, así como nosotros andamos este domingo en la mañana, ¿verdad? Bien peinados, bien vestido, bañado, afeitado. Y él dice, ¿sabes qué? Yo quiero contar un testimonio. Dice, yo hace 4 días, tal vez muchos no me reconocen, pero yo soy el borracho del pueblo. Y yo dije, dice, hace 4 días, unos jóvenes vinieron a invitarme a esta reunión y yo vine todo borracho, todo, ya imagínense cómo andan los borrachos del pueblo, usted sabe, todo mal vestido, todo manchado, pero yo escuché el mensaje, dice, y me fui a mi casa, vine el siguiente día y te escuché predicar, y me fui a mi casa, dice, y todos los días estuve viniendo, y esta mañana no sé por qué, sentí la necesidad de irme, bañarme y afeitarme. Quiero decirte que Dios está haciendo algo en mi vida. Cuando yo veo esta historia me acuerdo de ese hombre, digo, wow, pero cuando hay una libertad de parte de Dios, se nota en todas las áreas de tu vida. Cuando Dios te libera, se nota hasta la forma que te ves. Pero escúchenme, aquí hay un problema en esta historia. Dice que cuando salió a la ciudad y vieron al hombre sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, tuvieron miedo. Wow. En lugar de alegrarse, en lugar de decir, wow, se quitó el impedimento. Muchos teólogos dicen que este demoniado estaba tapando incluso el impedimento, era un impedimento que estaba obstaculizando el comercio de ese pueblo. Que nadie quería pasar por ahí. Y esta gente cuando ve, en lugar de alegrarse, les da miedo. Wow. Yo creo con todo mi corazón que el propósito de Jesús al llegar a Gadara no solamente era quitar el impedimento, sino llegar y restaurar a toda esa comunidad, restaurar a toda esa ciudad, porque eso es lo que Dios hace, que Él viene a transformar vidas, a transformar familias, a transformar comunidades. Pero escúcheme, una vez más vemos que el temor hizo que pasara algo, tuvieron miedo. Miren lo que dice allí.
Y los que lo habían visto le contaron cómo se había salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Aquello que Jesús quería hacer, el temor lo paralizó. Y Jesús se sube a la barca. Quiero decirle algo. Dios tiene un plan para su vida. Y Dios una vez y tras vez nos anima y nos enseña a no ceder al temor. Amén. Pero que seamos hombres y mujeres de fe. Que seamos hombres y mujeres que le creemos a Él porque sabemos quién Él es. Miren, cuando Dios levanta a Josué, le dice vez tras vez: yo voy a estar contigo como estuve con Moisés. No temas, no desmayes, no temas. Y vez tras vez en la Biblia usted ve que Dios nos recuerda una y otra vez que no cedamos al temor, porque muchas veces el temor hace que lo que Dios quiere hacer en nuestra vida se detenga. Hermano, no tenga temor. Levántese esta mañana, reprenda la tormenta, tenga fe. Quiero que sepan muchas razones por qué no hacer lo que Dios nos ha pedido. Pero al final de cuentas lo que nosotros tenemos que entender es que si Él lo ha mandado, todo lo que tenemos que hacer nosotros es cumplirlo. Yo no sé lo que Dios te ha mandado a ti. Yo sé que como cristianos en general Dios nos ha dado un mandato de predicar el Evangelio por todo el mundo. Yo sé que como cristianos Dios nos da un mandato de compartir el Evangelio con las personas que están a nuestro alrededor. Yo sé que como cristianos Dios nos ha dado un mandato de orar por nuestros hijos. Yo sé que hay muchos mandatos que Dios nos ha dado. Y cualquiera que sea ese mandato que Dios te ha dado, tienes que entender que no va a ser fácil, pero que en momentos donde la tormenta se levanta, tienes que recordar quién está en la barca contigo. Tienes que recordar quién está contigo. Tienes que recordar que los planes para tu vida son planes de paz. Tienes que recordar que lo tenemos que poner a Él primero. No dejemos que el temor nos robe la fe. Pero hermano, usted entiende que Dios me está llamando a las peores circunstancias. Y yo quiero terminar con esta historia, que es una historia personal. Cuando Dios nos llamó a mí y a mi esposa como misioneros, no me llamó en los mejores términos o en las mejores circunstancias. No me llamó cuando todo iba bien. Mire, yo a veces le pregunto a mi esposa, digo, ¿por qué Dios nos llamó cuando no teníamos hijos? Nomás éramos tú y yo, ¿verdad? Cuando somos aquí, esposo y esposa, nos dormimos donde uno quiera. Uno como que está acostumbrado, ¿verdad? Pero de repente tenemos 3 hijos pequeños y Dios dice, váyanse de misioneros. Y a veces Dios hace ese tipo de cosas. A veces Dios te llama cuando las cosas no son estables para que tu fe pueda crecer. Para que no pueda decir yo lo hice, pero podamos decir que lo hizo. Y en muchas ocasiones Dios nos llama a retos. Tal vez Dios está llamando a un reto grande como iglesia. Y parece imposible, pastor. A veces Dios nos da retos y decimos, wow, eso parece difícil, parece imposible, ¿verdad? A veces Dios nos dice, vete al otro lado del mundo cuando la economía está más mala. Y tú dices, wow, ¿por qué? Porque ahí es donde tenemos que aprender a confiar en Él. A veces Dios nos pide que oremos por gente en las peores condiciones. A veces Dios nos pide que hagamos cosas cuando las cosas no son estables. Pero escúchame, su palabra es estable. Nuestra ancla está en su palabra y en el quién es Él. Tenemos que confiar en que Dios es bueno a pesar de mis circunstancias. Tenemos que confiar que Él es fiel. Mire, a pesar de que yo no lo veo a veces, yo tengo que levantarme y decirle, Dios, tú eres fiel. Mi adoración y mi obediencia a Dios no depende de mis circunstancias, depende de quién es Él. Él es fiel. Este viaje para nosotros no fue fácil.
Yo doy las gloria a Dios por los testimonios, por los videos y muchas historias que le pudiera contar. En una ocasión estábamos en Portugal con los gitanos y tuvimos la oportunidad de llegar a la iglesia. Yo no sabía que era una iglesia y la gente estaba afuera en fila porque no cabía más gente en la iglesia. De esa clase de hambre yo estoy hablando esta mañana. Mira, hay gente que dice, qué fácil es el predicar cuando la gente está tan receptiva. Para mí es todo lo contrario, porque más vale que les digas algo bueno, porque la gente está esperando. ¿Alguna vez has tenido ese tipo de hambre? Dice la palabra que al hambriento hasta lo amargo les sabe dulce. Cuando estás tan hambriento por Dios, mire, pasamos horas ministrando a esta gente. No me acuerdo cuántas horas. Hasta que oramos por todos. Y unos venían 2 o 3 veces. Mire, y pasamos días así, y el último día que estábamos en Portugal, yo estaba afuera en la parada del camión, esperando al otro grupo que venía de México.